surgieron de los bajos fondos de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Mediante la corrupción, la violencia y un genuino encanto, la mafia irlandesa era la reina del hampa. ¡Soy Only Madden! Durante más de 150 años lucharon contra la mafia italiana, ¡Cárgatelos a todos! el gobierno y en ocasiones contra ellos mismos, y empaparon la nación de sangre. Paddy Wacht, la mafia irlandesa. En la era de los capos, la mafia rusa y los narcotraficantes latinoamericanos, ¿quién podría imaginarse que el grupo criminal más antiguo que saqueaba y robaba en el país de las barras y las estrellas era la mafia irlandesa? El legado de la mafia irlandesa creó un entorno que se convirtió en los cimientos del crimen organizado en los Estados Unidos. Mucha gente cree que empezó con la mafia italiana, pero ahora sabemos que no es cierto, y que realmente empezó con las primeras formaciones de la mafia irlandesa en lugares como Nueva York, Chicago y Boston, y continuó creciendo durante los siglos XIX y XX. Pero a diferencia de la afamada estructura organizativa de la Cosa Nostra, con los don, los capos y los soldados, la mafia irlandesa estaba formada por lobos solitarios que actuaban de forma local. Los italianos eran más elegantes en ese sentido, tenían una jerarquía muy establecida. Los irlandeses eran más extravagantes. Creo que muchos de ellos tenían la sensación de que eran tipos duros y estaban dispuestos a probarlo con su puño. No se escondían detrás de otras 20 personas y capas de protección. Los irlandeses tienen un lado oscuro. Cualquier grupo que haya estado limitado durante muchos años como lo estuvieron ellos, siente una rabia y una ira que solo se manifiestan a través de la represión. Cuando encuentras a un tipo que sepa aprovecharse de esta situación, puede crear verdaderos problemas. Y en toda esta historia brutal, ningún mafioso podía hacer más daño que un gángster irlandés del sur de Boston a la antigua usanza. El criminal que se encontraba en lo más alto de la lista de los 10 más buscados por el FBI, James Whitey Bulger. Nadie le llamaba Whitey, era Jimmy. No se le podía llamar así a la cara. Ni de broma. Nunca. La leyenda que circulaba por Boston era que Whitey era como Robin Hood, que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres, pero no se parecía en nada a lo que hacía de verdad, aunque se le daba muy bien ofrecer esa imagen. Feliz Navidad. Muchas gracias. Durante más de medio siglo, la imagen de los Bulger tendría dos caras. Una sería Whitey y otra su hermano Billy. En algunas familias había políticos profesionales o policías, e incluso mientras un hermano era policía, el otro era un gángster, un asesino. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la vivienda subvencionada de los Bulger, al sur de Boston, dos hermanos no podrían tener ambiciones más opuestas. Whitey era la oveja negra de la familia. Tuvo problemas con la ley desde muy joven, desde su adolescencia. Por otra parte, Billy Bulger era todo lo contrario. Mientras el hermano menor Billy dirigía su vida hacia el éxito académico y a una distinguida carrera política en el Congreso, Whitey estaba destinado a una vida de crimen y a un periodo en prisión. Bulger era tremendamente despiadado. Tenía la reputación de perder los estribos fácilmente. Entre 1956 y 1965 cumplió condena por el robo de un banco. Incluso pasó un tiempo en Alcatraz. Era una persona diferente. Se asentó un poco. Cuando salió de prisión era más astuto, más inteligente, más diabólico. Whitey se juró a sí mismo no volver a prisión. Tras su puesta en libertad, pasó semanas creando alias, falsificando licencias y planificando el futuro por si tenía que pasarlo escapando. Pero de vuelta en Boston, el representante del Congreso Billy estaba esperando a su hermano recién liberado.
Todos sabían que Billy llamaba a Whitey cuando necesitaba que hiciera algo por él, y Whitey llamaba a Billy en la situación opuesta. No convenía contrariar a Billy Bulger. Podías discutir con él en el Congreso, pero ¿cómo ibas a luchar contra él sabiendo que su hermano podía matarte? Su hermano perseguía a los reporteros de investigación, les ponía una pistola en la cabeza y les decía: si escribes algo más te vuelo los sesos. De vez en cuando, mientras Billy estaba de campaña, Whitey se dejaba ver. ¿Quién sabe si era para intimidar a otro candidato o para qué? Pero en el fondo todo el mundo sabía de qué iba Whitey. Jimmy era un tipo que asustaba, daba mucho miedo. Tenía esos ojos. Parecía que estabas hablando con Satán. Yo lo comparo con una nube oscura que se cierne sobre un lugar y siempre está en el cielo, llueva o haga sol. Y en cualquier momento un rayo podría caer de esa nube, y cuando golpeara el suelo, alguien moriría. El ingrediente definitivo en la tormenta perfecta de los Bulger era un conocido de la infancia del sur de Boston, John Connolly. John Connolly era 11 años menor que Whitey Bulger. Circulaba una historia sobre una pelea en la que a John le superaban en número. John Connolly estaba jugando en un campo al sur de Boston y un grupo de 3 o 4 niños empezaron a meterse con él. Whitey Bulger pasaba por el parque en ese momento. Reconoció a John Connolly por ser del mismo lugar que él y salió a defenderle. Así comenzó la relación entre Connolly y los Bulger. Pero quien tenía más relación con John Connolly y le animaba en sus proyectos era Billy. Billy se convirtió en el mentor de John Connolly y fue quien le convenció para que intentase trabajar para el FBI. A mediados de los 70, John Connolly tenía un prometedor trabajo en el FBI de Boston. Billy Bulger era senador, y Whitey Bulger hizo todo lo posible para mover todos los hilos. Bulger ganaba dinero principalmente como corredor de apuestas, prestamista y usurero. No solo estafaban a traficantes de droga, sino que también amenazaban a agentes de la propiedad inmobiliaria y a hombres de negocios. ¿Te has oído? Estás acabado. ¡No! Había una pequeña habitación en el piso de arriba de una taberna al sur de Boston, donde solían llevar a sus víctimas, así que si te citaban en Triple Lows, sabías que tenías problemas. Decían que te secuestraba en medio de la calle y te metía en una habitación donde empezaba a cortarte partes del cuerpo. ¿Dónde está el dinero? Valía miles de euros, pero mataba por solo 7.000. Eso era a lo que te enfrentabas. Pero aunque Whitey era duro y despiadado, quiero que me pagues y quiero que lo hagas hoy. También era muy inteligente como para saber que, si quería gobernar la ciudad, él y su banda necesitarían ayuda. Bulger decidió crear una alianza con Steve Fleming, un sicario italoamericano conocido como el hombre del rifle. Con el rifle era el mejor. En los viejos tiempos, durante las guerras de bandas, Stevie se sentaba en el asiento trasero con el arma, arrancaban el coche y se plantaban en la autopista a 80 o 90 kilómetros por hora. Él te apuntaba desde la ventanilla trasera y no fallaba. Mientras Whitey controlaba el sur de Boston, la mafia italiana controlaba el norte. Y fue la unión de Bulger con Fleming lo que le permitió hacerse con el poder de la ciudad. Los gángsteres italianos no confiaban del todo en Whitey Bulger. Le temían y le respetaban, pero no creo que les inspirase confianza. En quien confiaban era en Steve Fleming, por lo que este fue capaz de sonsacar información a la mafia italiana que Bulger nunca habría conseguido. A mediados y finales de la década de los 70, la mafia experimentó el fenómeno padrino, y su importancia nacional hizo que la Cosa Nostra fuera el objetivo número 1 del FBI. Creo que los agentes de la ley son por naturaleza muy competitivos y a muchos de ellos los estaban presionando enormemente para desarrollar servicios de espionaje y buscar fuentes dentro del crimen organizado. Para John Connolly, la mafia era un campo de pruebas. Y su protector desde la infancia, Whitey Bulger, le proporcionó una conexión que les elevaría a un aparente estatus de intocables. El FBI consideraba a Whitey Bulger una fuente de información muy importante.
El que John Connolly pudiera tener una relación con una persona como Whitey Bulger era muy importante para ellos. El poderoso trío de representante de la ley, político y gángster se unió. Y Whitey era entonces impenetrable. Era muy inteligente, calculador, individualista y tenía una mente criminal muy fuerte. Además tenía el apoyo de gente con cargos muy importantes dentro de la comunidad que podían ayudarle. Eran los dueños de la ciudad, eran los príncipes de la ciudad, iban donde querían. Durante las siguientes 2 décadas, el dúo Bulger y Fleming fue conocido en el mundo como la unión más asesina de gángsteres en la historia de los bajos fondos irlandeses americanos. Una saga que comenzó hace 150 años, cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos hambrientos, pobres y repudiados. A finales de los años 70, James Whitey Bulger era el faro del crimen organizado en Boston. Estaba en la cúspide y a punto de convertirse en uno de los gángsteres irlandeses americanos más célebres de la historia. Una saga que comenzó en el puerto de Boston alrededor de 1840. El inmigrante irlandés de mitad del siglo XIX era normalmente un individuo hambriento, un católico irlandés, una persona que había sobrevivido a lo que fue el Holocausto europeo. Entre el siglo XVI y mediados del XIX, Irlanda era un lugar duro y lóbrego bajo el mandato británico. Estaban los campesinos que vivían en una confusión y una revuelta continua contra las clases altas y los anglo-irlandeses. Había todo tipo de sociedades secretas que tenían que protegerse por sí mismas. Había una verdadera tradición de violencia contra las autoridades. Durante más de 3 siglos se arremetió con látigo y soga contra el opresivo sistema colonial. Pero en 1845, el arrendatario y la resistencia rural se enfrentaron contra un gran enemigo. Los productos de su tierra, su medio de vida, se acabaron como consecuencia de un diminuto virus agrícola. La hambruna irlandesa, la gran hambruna, se ha convertido hoy en un chiste, pero en realidad fue como un gran holocausto europeo, exacerbado por el hecho de que las autoridades británicas que gobernaban Irlanda en aquel momento no hicieron nada para evitarlo. Como resultado murieron 1,5 millones de personas, muchas de ellas con la boca verde de comer la hierba que crecía a los lados de la carretera. Con su economía y sus cosechas diezmadas, 1,5 millones de personas murieron entre 1845 y 1855. Muchos vieron como única opción emigrar a Estados Unidos, con la esperanza de una vida nueva y mejor. Más de 1 millón de irlandeses viajaron hasta el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York. No ha vuelto a haber una inmigración como esa. Colapsó los servicios sociales de la ciudad, las prisiones y los asilos, y creó una nueva ciudad. Tenían que solucionarlo a medida que iban bajando del barco. Muchos de ellos nunca habían estado en un pueblo, por no hablar de una ciudad. Y su principal preocupación era, ¿dónde puedo conseguir algo para comer y dónde viviré? En Boston, los irlandeses se asentaron en el sur. En Nueva York lo hicieron en el Bajo Manhattan, en una zona conocida como Five Points. Las condiciones en Five Points eran lamentables. Había miseria y pobreza, un tipo de pobreza que es inimaginable hoy en día. El principal edificio de viviendas del barrio era una fábrica de cerveza que se había convertido en residencia. El apartamento medio en Five Points alojaba a 6 personas en cada habitación. Había poca luz e interminables horas de oscuridad. Pero en las calles de Five Points, la vida ofrecía una oportunidad.
Había artistas del timo y gente que quería hacer negocios, y así es como se formaron las primeras bandas. Las bandas callejeras, los jóvenes inmigrantes, chicos recién llegados, vivían con miedo y otros abusaban de ellos, por lo que comenzaron a formar bandas. Y se convirtieron en las legendarias bandas de Nueva York. La América protestante estaba consternada. Entre las clases dirigentes comenzaron a proliferar sobrenombres para los inmigrantes irlandeses. Había viñetas en los periódicos que representaban a los primeros inmigrantes irlandeses. Eran todas bastante desagradables y utilizaban el término Paddy a menudo, ya que muchos de ellos se llamaban Patrick. La reacción irlandesa a los enormes prejuicios e intolerancia con que se encontraron fue el enfado, pero también la venganza. ¿Nos gustamos? ¡Qué pena! Porque vamos a ser la mayoría. Vamos a organizarnos políticamente, vamos a organizarnos en bandas y vamos a apoderarnos de vuestra ciudad. Los irlandeses se introdujeron en los pasillos del alabado Tammany Hall de Nueva York a mediados del siglo XIX para conseguir aceptación social y empleos. Tammany comenzó alrededor de 1770 como un club de negocios privado formado por hombres que buscaban la manera de formar una organización que tuviera influencia en el proceso político. Alrededor de 1850, el capitán Isaiah Reinders, un patrocinador germano-americano de Tammany, dirigía el Empire Club en el Bajo Manhattan. Este salón de juego y sede política era famoso en todo Nueva York. Fue probablemente la primera persona en los Estados Unidos que formuló el nexo entre el elemento criminal, el hombre deportista que es el dandy, y el aparato político. Y el tríptico de estos elementos, el gángster, el hombre deportista y el político, se convirtió en los cimientos de los bajos fondos estadounidenses. Tammany empleaba a las bandas de Nueva York principalmente para ganar las elecciones. Las elecciones eran a menudo asuntos violentos con conflictos entre bandas, y en los que las bandas se utilizaban para patrullar por los lugares de votaciones y para intimidar a la gente. A cambio, Tammany cuidaba de las bandas. Si había algo que podía ofrecer Tammany a través de su patrocinio, eran empleos. Los restos para el ganador. Y quien ganaba unas elecciones estatales, elegía quién iba a ocupar todos los empleos públicos. Y Tammany era muy bueno creando más empleos municipales y decidiendo quién iba a recibirlos. Alrededor de 1850, la alianza entre las bandas de Nueva York y Tammany Hall se extendió a una zona irlandesa de Five Points y a otros barrios de inmigrantes. Un hombre llamado John Morrissey se estableció entre las bandas irlandesas. Llegó a Nueva York en 1850 y fue directamente al Empire Club. Entró por la puerta, se presentó a todos los que estaban allí y dijo que era el púgil más duro de la costa este y que estaba allí para probarlo. Y por supuesto le dieron una paliza descomunal. Al propio Reinders le impresionó tanto ese acto de pura bravuconería o estupidez que le alojó en el club hasta que se recuperase. Morrissey trabajó como organizador político para Isaiah Reinders, y su creciente éxito como luchador le aseguró popularidad, un buen futuro y un simpático sobrenombre. Le llamaban Humo Viejo, debido a cómo ardieron sus pantalones una noche en la que le empujaron al horno de un bar durante una pelea especialmente brutal. Algunos testigos dijeron que se podía percibir el hedor de su piel quemada, pero Humo Viejo ni siquiera se quejó. El dinero que ganaba como boxeador lo invertía en la creación de sus propias operaciones de juego. Abrió varios salones de juego en el barrio de Five Points y se hizo muy popular en ese mundo hasta que llegó a convertirse en el verdadero líder de la población de inmigrantes irlandeses que querían ver a uno de los suyos alcanzar la posición en la que se encontraba Isaiah Reinders.
En 1857 se produjeron serios disturbios entre los Dead Rabbits, la principal banda irlandesa americana del Bajo Manhattan, y los Bowery Boys, la principal banda de jóvenes nativos americanos. Los disturbios duraron 2 días y murieron 12 personas. La policía llamó al capitán Isaiah Reinders para que intentara poner fin a estos disturbios. Reinders llegó a las calles intentando frenar los disturbios y le lanzaron escombros y le echaron de allí. Esto fue una desgracia para Reinders, pero también fue el punto en el que John Morrissey emergió como líder de los Dead Rabbits y en un sentido más general como el primer jefe de la mafia irlandesa americana. La primera orden de Morrissey como jefe fue expandir su ya amplio imperio de juego. Y en 1863 se alineó con William Marcy Tweed, el gran jefe o cacique de Tammany Hall. Tammany siempre comprendió y aceptó lo que consideraba los vicios normales de los hombres. Beber, jugar e ir a los prostíbulos eran cosas que estaban dispuestos a tolerar dentro de ciertos límites, siempre que recibieran un buen pedazo. Pero Humo Viejo quería algo más que dinero. Se presentó a las elecciones al Congreso en 1868 y ganó. Pero en su otra búsqueda solo encontró desgracia. Morrissey anhelaba ser aceptado por la aristocracia blanca anglosajona y protestante. Se mudó a algunas de las zonas más lujosas de la ciudad, donde encontró una gran resistencia, lo que fue triste y sorprendente para él, ya que descubrió que, a pesar de que los aristócratas frecuentaban sus establecimientos de juego, para ellos él era solo un patty más. En 1877, John Morrissey murió de neumonía. Quizá no todo salió como él esperaba. Pero Humo Viejo había dado los primeros pasos en los prósperos bajos fondos y había demostrado que un irlandés de clase baja podía dominar el mundo. Había ganado la batalla. Estados Unidos se convertiría en un país multiétnico, de inmigrantes, donde los irlandeses serían el grupo de inmigrantes principal durante los siguientes 50 años. Y la forma en que lo consiguieron fue a través de aquella trinidad del gángster, el representante de la ley y el político. Los irlandeses llegaron para dominar la policía, llegaron para dominar la política y llegaron para dominar a las bandas. Pero un ascendiente irlandés en Estados Unidos no daba ninguna garantía. Un grupo percibido como lo más bajo llegó en busca de un nuevo comienzo. En los pantanos de Luisiana, el nuevo y misterioso gángster estadounidense emergía por primera vez. La mafia italiana intentó introducir su mano negra en lo que el pequeño Paddy tenía en sus bolsillos. Mientras las bandas irlandesas luchaban por conseguir empleos y aceptación en el siglo XIX, un nuevo enemigo surgió de Sicilia. Las luchas entre los llamados Dagos y Micks comenzaron en la infernal y pantanosa Luisiana y en la ciudad de Nueva Orleans. Los irlandeses no tenían ni idea de dónde estaba Nueva Orleans y descubrieron que estaba solo a un día de Albany, Boston o Nueva York. Las condiciones de vida eran terribles. Para ellos, aquel clima era como si hubieran aterrizado en un planeta lejano. Pero allí había trabajo. Había trabajo cavando sistemas de canales y diques, lo que se convirtió en los cimientos de la ciudad de Nueva Orleans. Alrededor de 20.000 irlandeses encontraron la muerte en esos canales debido al cólera. Pero muchos otros preservaron y comenzaron a encontrar trabajo en el departamento de policía y en el de bomberos. Entre todos ellos había un nuevo policía irlandés de Nueva Orleans llamado David C. Hennessy. David Hennessy era un policía que fue ascendiendo hasta llegar al rango de jefe en el departamento de Nueva Orleans. Era muy conocido en la ciudad. Su reputación creció ya que sacó adelante a una nueva banda de criminales de los Estados Unidos, conocida como la Mano Negra Siciliana. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como mafia. Pero Hennessy hizo algo más que encargarse de la mafia. En la primavera de 1890 tomó parte en una lucha territorial siciliana. En otoño,
tuvo que pagar sus pecados. La noche del 15 de octubre de 1890, el jefe Hennessy iba de camino a casa cuando aparecieron unos pistoleros de entre la niebla y abrieron fuego. Cayó al suelo. Tirado en el suelo de adoquines, cuando le preguntaron quién había sido, antes de morir susurró "Dagos". El jefe estaba muerto, y eso fue un terrible incidente en la historia de Nueva Orleans, ya que en aquel momento el jefe era una persona muy querida. Se unió a varios sospechosos italianos y se llevó a cabo un juicio. A pesar de la petición pública de justicia, un jurado declaró a los 9 acusados no culpables, lo que dio paso a uno de los acontecimientos más espeluznantes de la historia de la ciudad. El pueblo estaba tan disgustado por esta absolución que irrumpieron en prisión. Sacaron a varios de estos hombres y a otros 11 italoamericanos, supuestos miembros de la mafia, y los colgaron en la plaza principal. Este fue un momento decisivo, un incidente muy serio no solo en la historia de esta ciudad, sino que también pasó a ser el comienzo de algo que continuaría durante mucho tiempo en los bajos fondos de Estados Unidos, que fue la guerra entre los italianos y los irlandeses. La guerra entre los Dagos y los Micks. A unos 1500 kilómetros al norte de Nueva Orleans había un lugar conocido como la Ciudad del Lobo. A mediados del siglo XIX, Chicago era una posible oportunidad, especialmente para aquellos con alma de ladrón. Uno de los primeros hombres que fueron en busca de esta oportunidad fue un irlandés americano de las cataratas del Niágara llamado Michael Cassius McDonald. Había jugadores, había chantajistas y había profesionales que regulaban la corrupción. Mike era el único que los unía a todos, excepto a los relacionados con la prostitución. Uno de sus ayudantes decía, un sinvergüenza tiene que ser decente si quiere trabajar con Mike. Así que nada de proxenetas. En 1873, el rey Mike abrió un imperio de juego como no se había visto antes en Chicago. Él lo llamaba simplemente el almacén. Cuando abrió un edificio de varios pisos, su socio le miró y le preguntó, Mike, ¿todo esto es para el juego? Y este contestó, no te preocupes, cada minuto nace un nuevo pardillo. Durante los años de su reinado, Mike McDonald nunca ostentó un cargo electivo. Durante décadas continuó siendo el proverbial hombre tras el hombre, una poderosa figura que daría forma a la larga historia del submundo irlandés. Uno de los secretos del éxito de la mafia irlandesa fue el hombre que en realidad movía los hilos del poder. No era la figura pública, no era el que ostentaba un cargo público. Mike McDonald fue un claro ejemplo de esto. Él fue quien dio paso al alcalde de Chicago conocido como nuestro Carter, Carter Harrison. Con nuestro Carter en el bolsillo, el rey Mike desplomó a la ciudad mediante una serie de sobornos y contratos fraudulentos. Y a pesar de 40 años de viles actividades, no pasó ni un solo día en la cárcel. A finales de siglo, el reino del rey Mike llegaba a su fin, y los dos hombres que le sucedieron se enorgullecieron de ser el centro de la atención pública. Dos de los personajes más pintorescos que emergieron en Chicago en los años posteriores a Mike McDonald fueron John Badhouse Coughlin y Mike Hinkie Dink Kenna. Eran los concejales del Levy District, al sur de Chicago. El Distrito 1 en Levy District era el centro del crimen y de la corrupción en Chicago. Las prostitutas, el alcohol y el juego embolsaban casi 40 millones de euros al año. Pero en 1896, Hinkie Dink y Badhouse llevaron este libertinaje hasta un punto nunca visto en Chicago ni en ningún otro lugar de Estados Unidos. La fiesta del Distrito 1 era un acontecimiento legendario que se celebraba una vez al año en Chicago. Se creó como un evento para recaudar fondos en el que había una gran fiesta romana. Todos los criminales de la ciudad compraban entradas y asistían para divertirse y codearse con las principales figuras políticas y con los representantes de la ley más importantes. Se celebraba en un lugar llamado el Coliseo.
Había una orgía a medianoche, momento en que las puertas se cerraban al público y todo el mundo se volvía loco. Algunos periodistas que lo presenciaron dijeron que era como ver Roma después de ser saqueada. Algunos líderes religiosos publicaron un informe que afirmaba que el Leví representaba el fin de la civilización como la conocemos, una verdadera Sodoma y Gomorra. En las décadas que siguieron, los abogados de la abstinencia encabezaron un nuevo experimento que no solo cambió la apariencia de los gángsteres irlandeses americanos, sino que reformó la sociedad de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, los irlandeses dominaban Nueva York y Chicago. No lo podéis robar vosotros solos. Tan solo 50 años después de llegar a Estados Unidos, la mafia irlandesa tenía estas dos ciudades envueltas en prostitución, juego y corrupción. El desprecio por los gángsteres llegó a su punto máximo. Y en enero de 1919, los líderes de la abstinencia dieron el que creían el golpe decisivo en la guerra contra la corrupción. La 18ª enmienda fue ratificada en el Congreso y un año después era ilegal fabricar, vender o beber alcohol en todo Estados Unidos. Cuando la gente hablaba del noble experimento, se referían a la prohibición. Este movimiento pretendía erradicar no solo el concepto de beber alcohol, sino también el concepto de la taberna. Pensaban que si las tabernas desaparecían, podrían librarse de toda la corrupción, de las mafias y de los gángsteres. El alcohol era una parte importante de la vida irlandesa. Esta gente venía de una isla lluviosa, fría y ventosa. Tenían su propia cultura, hablar, fumar, beber y ese sentimiento de camaradería. La prohibición fue diseñada por la élite protestante para mantener a los católicos y a los judíos en su lugar. Pero irónicamente lo que sucedió fue que a causa de la prohibición se creó un verdadero poder en estos centros urbanos que nunca antes había existido en las clases bajas de Estados Unidos. Para los gángsteres irlandeses americanos, la prohibición fue lo mejor que pudo pasarles. Marcó el comienzo de una era gloriosa para la mafia irlandesa americana. En Chicago, un irlandés robusto, de cara alegre y brillantes ojos azules, estaba preparado para una oleada de riqueza y poder. Dean O'Banion nació en 1892 y cuando tenía 9 años se mudó a Chicago a vivir con sus abuelos en una zona conocida como Little Hell. En diciembre de 1919, antes de que la prohibición se hiciera efectiva, iba caminando por una calle de Chicago cuando vio un camión lleno de licor aparcado en un callejón. Por pura curiosidad, O'Banion miró dentro del camión y vio todas las botellas de whisky. Así que cuando el conductor bajó la ventanilla, O'Banion sacó un tubo lleno de monedas del bolsillo, le golpeó con él, le dejó inconsciente y se marchó con el licor. Y entonces se dijo: tengo todo este licor, ¿qué voy a hacer con él? Lo distribuyó entre los dueños de las tabernas. O'Banion volvió a casa con 10.000 euros en el bolsillo. Ya sabía lo que iba a hacer el resto de su vida. El contrabando era mejor que la prostitución y mejor que el juego, porque había ciertos tabúes culturales sobre estos últimos. Todo el mundo sabía que eran malos de alguna manera, pero beber, que estaba bien en 1919, de repente estaba mal en 1920. Esa era la insensatez de la prohibición. Era imposible no sacar dinero de eso porque simplemente le daban a la gente lo que quería. O'Banion vio el contrabando como un negocio. No se consideraba a sí mismo como un criminal. Tenía una floristería que era probablemente la más próspera de todo Chicago y que suministraba flores para los tiroteos de gángsteres que tuvieron lugar en Chicago en esta época. En 1924 fue declarado archienemigo de Chicago, supuestamente tras haber matado u ordenado matar a al menos 25 hombres. Lo que consiguió la prohibición fue que los gángsters irlandeses dejaran de atacar a los políticos y pasaran a convertirse en el centro de atención.
Se creó un monstruo, se convirtió a esos matones callejeros en señores feudales. Y ahora el paradigma estaba cambiando. Ahora los gánsteres decían, un momento, ¿por qué debería escucharte? ¿Qué vas a hacerme? ¿Sabes lo que yo puedo hacerte? Que es básicamente llevarte a la tumba. El lugar donde este cambio de poder fue mayor fue en Nueva York, donde el un día formidable Tammany Hall se convirtió en la herramienta de un gángster irlandés de la zona oeste de la ciudad. Owney Madden logró reconocimiento como joven criminal en Hell's Kitchen al pertenecer a la banda Gopher. Era el tipo de americano curtido por la calle. Su primer asesinato fue el de un italiano llamado Luigi Malanucci, al que Madden disparó a bocajarro a plena luz del día delante de todo el mundo y dijo, soy Owney Madden, de la 10ª Avenida. Todos los testigos prefirieron olvidar que le habían visto, y así es como recibió el sobrenombre Owney el asesino. Owney unió fuerzas con un rico contrabandista de ron, conocido como Big Bill Dwyer. Con la financiación de Dwyer respaldándole, Madden emprendió la organización del submundo. La operación de Big Bill Dwyer y Owney Madden tuvo tanto éxito que se hizo famosa como la Asociación. La Asociación lo dominaba todo. Era el sistema de distribución y el sistema de pagos, y todo relacionado con el contrabando de alcohol. A principios de 1924, la asociación abrió la destilería más grande del centro de Manhattan. La cerveza se llamaba Número 1 de Madden. Owney y la asociación cuidaban de Tammany y a cambio Tammany cuidaba de los agentes y la policía de la prohibición. El dinero del contrabando se usaba para financiar campañas políticas. La oficina del fiscal del distrito estaba involucrada en muchas ocasiones, por lo que afectaría a todo el sistema del gobierno estadounidense. El hombre de Tammany que engrasaba las ruedas para Madden y para la asociación era un astuto irlandés americano llamado James J. Hines. Jimmy Hines se convirtió en el financiero. Era el hombre al que se realizaban los pagos, el hombre que distribuía el dinero a los policías corruptos y a los políticos corruptos. Con Dwyer y Hines respaldando a Madden, Nueva York estaba en manos de la mafia irlandesa. Owney y la asociación establecieron una red de clubes nocturnos y tabernas clandestinas que proporcionaban una nueva salida para la Número 1 de Madden. Owney Madden, que una vez fue un matón callejero de Hell's Kitchen, se convirtió en el hombre de moda, elegante. Se movía por Broadway, iba a los lugares que frecuentaban escritores, periodistas, cantantes y bailarines. Había una confluencia del submundo criminal y del mundo de la alta sociedad que nunca antes había existido. Eran las personas más modernas que podías imaginar. Dirigían los clubes, traían la cerveza, traían artistas. El mejor ejemplo de esta transformación de Paddy de las calles a tipo que frecuentaba clubes nocturnos era Jimmy Cagney. Jimmy Cagney creció en Nueva York. Se parecía mucho a Owney. Cagney le conocía. Si veías a Cagney en sus grandes películas de gánsteres, parecía que estabas viendo a Owney Madden. Jimmy Cagney, que era un irlandés americano de Nueva York, protagonizaba el tipo de papeles que popularizaron la imagen del irlandés urbano como un personaje inteligente, carismático y audaz. Mientras Hollywood idealizaba las osadas hazañas de los gángsteres irlandeses, los funcionarios municipales bebían con ellos. Esta historia de amor con los irlandeses llegó a su punto álgido en 1926, cuando Jimmy Walker, ingenioso escritor de canciones de Broadway retirado, fue elegido alcalde de Nueva York. Era hijo de inmigrantes irlandeses, creció en Greenwich Village y fue elegido alcalde en 1925 por el aparato de Tammany. Era el niño mimado de Broadway y de la alta sociedad en muchos sentidos. Y dejó de lado la idea del Paddy tonto recién llegado, del estereotipo idiota que habían propagado la prensa y los medios. Los locos años 20 iban a toda máquina con Madden, Hines y Walker dirigiendo el espectáculo en Nueva York y Dinny O'Banion en Chicago. Las ciudades estaban verdes por los tréboles y el dinero, y gracias al submundo, los Paddys triunfaron por fin.
Esta época de la prohibición de los años 20 fue una era gloriosa para la mafia irlandesa americana. Pero también lo fue para los irlandeses americanos, ya que se habían recuperado de la miseria de los años posteriores a las hambrunas y habían superado el siglo XIX y adquirido el nivel de ascendencia social en el que era maravilloso ser un Mick. A pesar de lo populares y poderosos que llegaron a ser los irlandeses, la mafia italiana estaba conspirando contra ellos y acechando para derribarlos. La guerra entre los italianos y los irlandeses estaba a punto de determinar el curso del crimen organizado en Estados Unidos durante las próximas generaciones. Desde que la primera oleada de sicilianos llegara a Estados Unidos a finales del siglo XIX, las bandas italianas e irlandesas se dirigían a un enfrentamiento. De la 10ª Avenida. Pero su rivalidad alcanzó su punto máximo en Chicago. La prohibición hizo de Dean O'Banion el gángster más afamado de la Ciudad del Viento. Y en el momento en que Alphonse Scarface Al Capone llegó a la ciudad en 1919, fijó su objetivo en el imperio del irlandés. En el momento en que Capone llegó a Chicago, era una ciudad en la que Dean O'Banion, un irlandés americano, era el principal contrabandista. Capone se alió con la operación de Johnny Torrio. Johnny Torrio, que fue el mentor de Al Capone, fue el que unificó el contrabando en Chicago. O'Banion operaba de forma independiente como contrabandista en la zona norte de la ciudad. Johnny Torrio fue el que estableció que todas las bandas principales deberían unirse, y ese fue el acuerdo que permitió a O'Banion proteger su imperio. A principios de los años 20, O'Banion comerciaba con Torrio porque parecía un buen trato. Pero el subordinado de Torrio, Al Capone, le advirtió de su traición. En ocasiones se oyó a Dini decir: «Puedes decirles a los sicilianos que se vayan al infierno». Un día O'Banion habló con Johnny Torrio sobre su fábrica de cerveza, la Siben, y le preguntó si quería comprársela. Así que vendió la Siben a Torrio por más de 300.000 euros, escondiéndole que iba a ser el objetivo de una redada. La mañana del 19 de mayo de 1924, Torrio y O'Banion se encontraban en el local de Siben cuando irrumpió en él un grupo de asalto liderado por el jefe Morgan Collins. Arrestaron a todo el mundo y O'Banion estaba de buen humor. Pero para Torrio fue su segundo arresto, por lo que conllevó una sentencia de cárcel obligatoria. Los italianos estaban enfurecidos por la traición de Dini. El destino de O'Banion estaba ahora sellado en un plan cuidadosamente concebido por Capone y ejecutado en la mañana del 10 de noviembre de 1924. Quiero hablar ahora. Contesta a mi pregunta. El asesinato de O'Banion fue apodado como el asesinato del apretón de manos, porque aquella mañana 3 hombres entraron en la tienda para retirar un pedido que se había hecho la noche anterior para un funeral. El hombre que dio la mano a Dini tiró de él y le inmovilizó los brazos. Los otros pistoleros le dispararon 5 veces. La última de ellas en la cabeza. Empezó a sangrar y manchó el pequeño ramo de lirios que llevaba en las manos. Y para cuando llegó la policía, Dini ya estaba muerto. 3 días después, Chicago presenció el mayor funeral nunca visto en la ciudad. Pero a O'Banion se le veneraba. Uno de los miembros de su banda era George Bugs Moran, quien se dedicaría a la eliminación de Al Capone. En enero de 1925, Bugs Moran abrió fuego sobre Johnny Torrio, fuera de su casa de Clive Avenue, y casi lo mató. Así se abrió la veda. Al notar que el sistema estaba a punto de desmoronarse, Torrio abandonó Chicago y dejó la operación en manos de Capone. «Es toda tuya, Al», le dijo a Capone al dejar la ciudad. «No estoy listo para morir».
Hablamos de una época en la que hubo unos 250 o 300 asesinatos relacionados con bandas en un periodo de solo 4 o 5 años. Este intento de asesinato se culminó por fin el día de San Valentín de 1929. La mañana del 14 de febrero, pistoleros vestidos de agentes de policía entraron en un almacén de Moran, fingiendo una redada. Alinearon a los 6 miembros de la banda de Moran contra la pared y los acribillaron a sangre fría. Los titulares escandalizan a una ciudad y una nación paralizadas por la violencia de la prohibición. La violencia de la masacre del día de San Valentín supuso un cambio radical. Fue el fin del apogeo de los gánsteres. A partir de entonces se hundieron completamente. El 13 de mayo de 1929, 3 meses después de la matanza del día de San Valentín, tuvo lugar en Atlantic City, Nueva Jersey, una reunión de los mayores mafiosos de la ciudad. La conferencia fue organizada por Lucky Luciano y Meyer Lansky, del nuevo sindicato de Nueva York. Curiosamente, de los 30 mafiosos presentes, solo 2 eran irlandeses. Frank McErlain, de Chicago, que trabajaba para Capone, y Owen Madden, de Nueva York. Fue el comienzo de un nuevo orden mundial en el que los gánsteres sicilianos, italianos y judíos iban a poner a los gánsteres irlandeses al límite, apoderándose de sus relaciones con los políticos y creando un entorno en el que el gánster irlandés proscrito quedaría fuera de escena. Sin embargo, 2 gánsteres irlandeses duros y pícaros, Vincent Perro Loco Cole y Jack Piernas Diamond, no iban a rendirse sin luchar. Los gánsteres irlandeses eran más bien lobos solitarios. Eran tipos como Perro Loco Cole y Piernas Diamond, que eran básicamente pistoleros antisociales y psicópatas que no tenían la inteligencia o las aptitudes organizativas para ser algo más que matones callejeros. Pero sí es verdad que abrieron un sangriento camino hacia el fin de esa época. Al ser el único irlandés restante, la orden de eliminar a esos renegados recayó en Owney, el asesino, Madden. Ahora un Paddy tendrá que acabar con otro Paddy para poder sobrevivir. Madden y Dwyer veían a Piernas Diamond como una amenaza, por lo que debía ser eliminado. De esta forma empezó un periodo en el que intentaron asesinar a Jack Piernas Diamond disparándole numerosas veces. Le dispararon 5 veces. Fue un intento en toda regla de eliminarle. En 1930, Piernas huyó de 5 distritos distintos bajo una lluvia de balas y trasladó su operación a Albany, al norte del estado de Nueva York. Pero su lucha personal contra el sindicato continuaba. Una vez al norte del estado de Nueva York, mandó detener a varios camiones que creía que eran rivales en el negocio del contrabando. Secuestró al conductor de un camión, un hombre llamado Parks. Le llevó a su casa, le colgó de un árbol, le torturó durante 1 hora y media y después le amenazó y le soltó. Parks acudió a las autoridades y Diamond fue sometido a un juicio en Albany en 1931. Fue absuelto, pero el tiempo y la suerte no estaban de su lado. Fue absuelto, pero el hecho de que Diamond se hubiera convertido en una figura tan importante y que se le glorificara en la prensa hizo que la Asociación de Nueva York estuviera más decidida que nunca a echarle. A las 5:30 de la mañana del 18 de diciembre de 1931, Piernas Diamond llegó a la pensión en la que pasaba las noches. Estaba un poco achispado después de celebrar su victoria. Un par de pistoleros entraron en la pensión, se acercaron a su habitación y abrieron la puerta. Era un asunto interno, así que esta vez se aseguraron de hacerlo bien. De cerca y bien hecho. 2 tiros en la cabeza, y Jack Diamond estaba muerto por fin. Madden, por fin, se había librado de Piernas, pero para Owney y el sindicato, Diamond era solo la mitad de la ecuación. Vincent Perro Loco Cole
aún estaba ahí fuera causando estragos. Peleó contra todos los gánsteres de la ciudad de Nueva York. Y esa no era la clave de la longevidad en el mundo de Lampa. Perro Loco Cole era famoso por algunas cosas, entre ellas ser el creador del tiroteo desde un coche en movimiento. En 1929, Cole intentó eliminar a uno de los subordinados del célebre gángster de Nueva York, Dutch Schultz. Al este de Harlem, abrió fuego desde el asiento trasero de un vehículo en movimiento. Cole llenó la calle de disparos hiriendo a varias personas, entre ellas a un niño de 5 años que fue asesinado. Esto caló hondo en la prensa de Nueva York y a partir de entonces se le conoció como Perro Loco Cole. Desde que mató a aquel niño era hombre muerto. En el invierno de 1931, Cole se entregó, se sometió a juicio y, al igual que Jack Diamond, fue absuelto. Desde el principio del juicio todo el mundo sabía que Cole iba a ser absuelto. Quería aprovecharse de la situación, por lo que se puso en contacto con la única persona que conoce, el irlandés Owney Madden. Owney accedió a hablar con Cole. Tras la medianoche del 8 de febrero de 1932 mandó a Perro Loco a una cabina de teléfonos local. Cole fue desde su habitación de hotel en la calle 23 Oeste hasta la farmacia de la esquina, donde había una cabina, y llamó a Owney Madden. Madden entretuvo al teléfono a Perro Loco Cole mientras sus pistoleros se dirigían a la calle 23 Oeste. Estoy aquí, estoy esperando. ¿Qué es lo que quieres? Se dice que fue un disparo tan certero que apenas dañó la cabina. El cristal se había roto y Cole estaba muerto, pero la cabina no sufrió ningún desperfecto. Es probable que Owney, el asesino Madden, hubiera prolongado su propia supervivencia al acabar con 2 de los matones más importantes de Lampa irlandesa. Pero al hacerlo, puso un violento fin a los días gloriosos de los duros gánsteres irlandeses callejeros. A mediados de los años 30, los italianos ganaban la guerra entre italianos e irlandeses. Y menos de 100 años después de que los hambrientos italianos llegaran a Estados Unidos, la mafia irlandesa americana estaba a punto de desaparecer. A finales de los años 20 y principios de los 30, los contrabandistas rivales convertían las calles desde Nueva York hasta Chicago en baños de sangre. El alarmante recuento de cadáveres aceleró la revocación de la prohibición en 1933. Y sin alcohol ilegal para vender, los gánsteres irlandeses, lobos solitarios, estaban a merced de la organización y el poder de la mafia italiana. Se permitió a Owney Madden que se retirara a Hot Springs, en Arkansas, y se convirtiera en el empresario de lo que era un centro turístico para gánsteres fugados. Una vez que esto sucedió, los irlandeses estaban acabados como fuerza criminal de Lampa. Él fue el último en la gran línea sucesoria de los gánsteres irlandeses. Ya no había nadie para sucederle. A mediados de los años 30, el gobierno hizo campaña para desmantelar a los poderosos hombres que había detrás de los aparatos políticos de los Paddies. El gobernador de Nueva York, Franklin Roosevelt, creó una comisión para que investigase la corrupción y designó al juez retirado Samuel Seabury. Seabury era una representación casi caricaturesca de la élite protestante. Iba a ser el asesino del tigre de Tammany. Hubo una serie de investigaciones que empezaron por los magistrados, siguieron por los jueces, hasta que llegaron al propio ayuntamiento. Durante décadas, el tigre de Tammany fue la fuerza de la naturaleza que propulsaba el submundo irlandés americano.
Pero en 1932, el niño mimado de Broadway y popular alcalde Jimmy Walker fue obligado a renunciar. Y en 1939, Jimmy Hines, el hombre tras el hombre, por excelencia, fue condenado por 13 cargos de conspiración con criminales. Lo que se veía en Nueva York y en Chicago y en otros lugares donde habían imperado los gánsteres irlandeses americanos fue que el fin del aparato estaba desmoronando el poder de la mafia irlandesa. A principios de los años 40, los gánsteres irlandeses, ansiosos por hacer negocios en el submundo, se retiraron a las mismas aguas que les habían llevado a Estados Unidos casi 100 años antes. Los muelles pronto probaron ser el negocio más lucrativo para la mafia irlandesa desde la prohibición. La Asociación Internacional de Estibadores se volvió muy poderosa en Nueva York, porque su puerto era uno de los más grandes de Estados Unidos y probablemente el más importante del mundo durante gran parte del siglo XX. Con más de 100.000 miembros en el país, la Asociación Internacional de Estibadores controlaba el flujo de toda la mercancía legal e ilegal que llegaba cada 15 minutos a Nueva York. Durante 26 años, el hombre que dirigió este imperio de robo organizado fue un hombre fornido conocido por sus trabajadores simplemente como Jefe Joe. Joe Ryan era bueno. Se ponía allí delante, aporreaba el martillo y todo el mundo se callaba. Entre el público había gánsteres con armas. Joe Ryan era un tipo listo. Tampoco dudaba en usar la violencia. El control del jefe Joe sobre los muelles y la mercancía que entraba estaba asegurado mediante el nuevo sistema. Solo él decidía quién podía trabajar en los muelles. Había hombres que conocía de antes, que aparecían y recibían favoritismos porque eran parte de la mafia, ya que había una norma por la que si eras parte del equipo, tenías que contratarles. Igual que el Tammany Hall contrataba a las bandas de Nueva York durante las elecciones un siglo antes, el jefe Joe hacía uso de una cuadrilla de matones para garantizar el voto. Durante las elecciones de la Unión, por ejemplo, era normal liquidar a los candidatos. Y normalmente cuando asesinaban a alguien, colgaban su cuerpo de forma que se diera el mensaje de que si ibas en contra de la Unión, ese sería el resultado. Dos de los principales matones del jefe Joe eran John Cockaydoun y Andrew Squint Sheridan. El ejemplo más claro de Cockaydoun y Squint Sheridan fue el asesinato de uno de los miembros de la Asociación Internacional de Estibadores a finales de los años 40. La mañana del 8 de enero de 1947, Andy Hines, un jefe del lado opuesto al del jefe Joe, salió de su apartamento en Greenwich Village. Le dispararon 6 balas delante de su edificio. Antes de morir, Hines le dijo a su mujer, Johnny Dunn, me ha disparado. En el juicio, John Cockaydoun fue declarado culpable y condenado a muerte. Él y su compañero Squint Sheridan fueron llevados a la silla eléctrica en el estado de Nueva York. El nuevo sistema deshonesto y cruel inspiró a un cura obstinado y valiente que hizo de los muelles su propia iglesia. Sin excepción, lo sabía pero nunca lo hice. ¿Sabéis por qué?
Se llamaba John Corridan. Porque hay que saber elegir el camino correcto. John Corridan comenzó a presionar a varios intereses políticos para conseguir un cambio. Y pudo hacerlo porque era cura. Si no lo hubiera sido, probablemente le habrían matado en algún momento. La difícil situación del padre Corridan inspiró la película La Ley del Silencio, protagonizada por Marlon Brando. La visión de Hollywood de la vida en los muelles y el sensacional juicio y ejecución de Cockay y Squint fue el punto de inflexión para las fuerzas corruptas de la Asociación Internacional de Estibadores, en concreto para Joe Ryan. Lo que hundió a Joe Ryan fue su propia codicia. El dinero es la solución. ¿Conseguiré más dinero? Aunque ejercía de abogado y representaba a los miembros de la Unión, esta es mi unión, yo la creé. en realidad estaba desplumándola para su propia ganancia. ¿Entiendes lo que eso significa? A principios de los años 50, el jefe Joe admitió haber contratado a ladrones y delincuentes violentos. Se le condenó a 6 meses de prisión y desapareció. Para el gángster irlandés, representante de la ley y político, fue el fin de una era. Pero para los irlandeses, los años 60 comenzaron con un momento de triunfo que acabó en la mayor matanza ocurrida hasta entonces. En la década de los 50, los irlandeses habían salido de la miseria y las alcantarillas de las calles de Estados Unidos. Su guerra de 100 años contra la discriminación, la mafia y el gobierno, para recibir una parte justa de las barras y las estrellas, estaba a punto de introducir a uno de los suyos dentro de la Casa Blanca. Joe Kennedy rebosaba esa naturaleza competitiva que se necesita para decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo ser eso? ¿Cómo que no puedo hacer eso? Sí que puedo. Aquí dice que todos los hombres fueron creados iguales. Joseph P. Kennedy nació en Boston en 1888. Y con 25 años ya era el director de banco más joven del país. Pero fue el noble experimento lo que cambiaría el curso de la vida de Joe. Joe Kennedy veía la prohibición no solo como una forma de acumular más dinero, sino como una forma de conectar con el submundo. Era uno de los pocos hombres que tenían el poder económico para poder importar alcohol dentro del país, por lo que se convirtió en una de las figuras de la ilegalidad. Hacia mediados de los años 20, Kennedy era un supuesto socio de Owen y Madden en Nueva York y el principal proveedor de alcohol de Al Capone en Chicago. Joe Kennedy era capaz de usar esa conexión con las calles, aquel universo de la mafia irlandesa, aquella intersección de lo político, lo criminal y la ley. Estaba dispuesto a hacer incursiones en ese mundo si podía aprovecharse de ello. Durante las siguientes 2 décadas, Joe Kennedy vivió el sueño americano y amasó una fortuna, a medida que ascendía del submundo del contrabando a los llamados mundos superiores, Hollywood y el mercado inmobiliario. Ya no estaba relacionado económicamente de forma directa con el submundo, pero aún tenía algunas alianzas que pudo mantener a lo largo de los años. Kennedy se convirtió en un hombre increíblemente rico y se dijo, ¿por qué parar ahora? ¿Cuál es el premio de moda en Estados Unidos? Es la presidencia del país. Con los días del alcohol ilegal y de las afiliaciones de gángsteres fuera de su camino, Papa Joe centró su atención en el futuro político de su hijo, John Fitzgerald Kennedy.
Durante la campaña de Kennedy de 1960, Joe Kennedy se puso en contacto con numerosas figuras de la mafia con las que había estado afiliado directamente o con las que había hecho negocios a lo largo de los años. Joe Kennedy estaba dispuesto a remover cielo y tierra en sus esfuerzos por conseguir que su hijo Jack Kennedy fuera elegido presidente. Una de esas personas era Sam Momo Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, sucesora del sindicato de Capone. Joseph Kennedy determinó que en Chicago se encontraba la clave de la elección de su hijo. Joe Kennedy estaba desesperado porque su hijo fuera presidente y acudió a la persona correcta. Sam sabía mucho de la gente de la Unión. Conocía sobre todo a la del Distrito 1, que era uno de los lugares más importantes y donde se cocía todo. Tuvo una serie de reuniones con Sam Giancana para asegurarse de que las fuerzas de la mafia, en este caso la mafia italiana, iban a estar de su lado. Les aseguró que la elección de John Kennedy sería buena para ellos. El 11 de noviembre de 1960, John Fitzgerald Kennedy se convirtió en el presidente número 35 de los Estados Unidos. Ganó por la menor diferencia de la historia. La diferencia, algunos distritos clave de Chicago. Muchas cosas cambiaron con la elección de John Kennedy. Los días en los que se decía, no lo conseguiremos, estamos acabados. Lo habíamos conseguido. Los irlandeses católicos lo habían conseguido. Habían elegido a uno de los suyos como presidente de los Estados Unidos. En muchos sentidos, fue nuestro mejor momento. Pero por otra parte fue el comienzo de la decadencia, porque cuando se consigue algo, a partir de ahí todo empieza a ir cuesta abajo. En 1960, JFK nombró ministro de Justicia a su hermano y enemigo número 1 de la mafia, Robert Kennedy. RFK anunció que la prioridad del Departamento de Justicia sería desmantelar el crimen organizado. Robert hizo todo lo posible para no dar a esos tipos lo que creían que era su botín de las elecciones y para echarles en cara que eran miembros del submundo, que eran italianos y que eran malas personas. Parecía completamente obsesionado con humillar a aquellos poderosos hombres que habían sido compañeros de negocios de su padre. Según algunas teorías, Sam Giancana y la mafia estaban enfurecidos. Esperaba que ni se inmutara, pero no ocurrió así. Y fue una gran decepción. Esperaba un poco más de libertad, pero en lugar de eso, recibió algo mucho peor en el último momento. Los tipos de la vieja escuela eran hombres de honor. Respetaban los tratos y acuerdos de palabra. Si tú cuidas de mí, yo cuido de ti. Si no, alguien tendrá que pagar por ello. En Dallas, el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy fue asesinado. Creo que entre los Kennedy y los Giancana había una especie de guerra civil, como entre los irlandeses y los italianos. En la cultura italiana tenemos un dicho: no muerdas la mano que te da de comer. Y eso fue precisamente lo que pasó. Los Kennedy mordieron la mano que les daba de comer.
Teniendo en cuenta el contexto, los acontecimientos del 22 de noviembre de 1963 podrían considerarse como el último gran golpe en la historia de las relaciones entre los Dagos y los Micks. Se dice que América perdió su inocencia en el otoño de 1963. Pero a finales de los años 60, al oeste de Manhattan, una oleada criminal llamada Houdini estaba a punto de llevar la violencia a nuevos niveles de sadismo. A lo largo del siglo pasado, la mafia irlandesa fue sistemáticamente desmantelada por la mafia, el gobierno y, en ocasiones, por ella misma. En Nueva York, la última resistencia de los Paddies se encontraba en el distrito del oeste Hell's Kitchen. A finales de los años 60, estaba gobernado por el elegante gángster Mickey Spillane. Si sobrevivías en Hell's Kitchen, adquirías una fama instantánea en toda la ciudad. Mi padre se paseaba por ahí con trajes de más de 3.000 euros y entraba en restaurantes donde todo el mundo le conocía. Entraba en una habitación y todas las cabezas se giraban. Bobby, ¿cómo va todo? Había algo mágico en todo eso. ¿Sabes quién era ese? Es alguien muy importante. La mafia de Nueva York quería expandir su ya alargado dominio del contrabando. Y en los años 60 introdujo un nuevo demonio para robar el alma a la gente. Pero Mickey Spillane protegería su territorio. No dejaba meter drogas en el barrio. No dejaba vender droga a sus secuaces. Por eso la mafia de Brooklyn quería librarse de él, porque querían introducir drogas. Mickey era el que tomaba las decisiones. ¿Y qué hizo? Empezó a secuestrar gánsteres italianos. Corredores de apuestas italianos, tipos muy poderosos. Los secuestraba y pedía un rescate, de modo que la mafia italiana tenía que pagarlo. Pero cometió un error muy grave. Una de las personas que había secuestrado fue asesinada. Como consecuencia, el contrato se rompió por parte de Mickey Spillane. Spillane tenía que vigilar, por una parte, a los italianos y, por otra, a una nueva generación de matones irlandeses curtidos en Hell's Kitchen. El Daily News los llamaba Westies. Algunos de ellos tomaban drogas a menudo y eran el cáncer que estaba consumiendo nuestro vecindario. Si entrabas en un bar y te encontrabas con uno de esos tipos, sabías que iba a haber problemas. Sabías que alguien iba a acabar herido. En la década de los 70, el líder de los Westies era un joven irlandés llamado Jimmy Coonan. Coonan empezó cobrando deudas para el legendario usurero de la zona oeste, Ruby Stein. No, gracias. Ruby Stein era conocido como el usurero de las estrellas. Jimmy Coonan se aprovechó de su estatus y se rodeó de una generación de duros gánsteres de la zona oeste que empezaron a verle como a un líder y que creyeron que podría desbancar a Spillane y controlar el contrabando de esa zona. Coonan pronto se dio cuenta de que necesitaba un brazo derecho. Alguien que vigilara su retaguardia y matara por él sin conciencia. Mickey Featherstone era uno de esos tipos duros, jóvenes y caprichosos del barrio que había estado en Vietnam en 1967. Y cuando volvió a Hell's Kitchen en 1969, estaba aún mucho peor que cuando se fue.
Coonan trabó amistad con Featherstone e inmediatamente le inició en el truculento mundo del desmembramiento humano. Necesitaban una víctima y escogieron a un ladrón de poca monta, Ricky Tasielo. Atrayeron a Ricky Tasielo a un apartamento en la 10ª Avenida. Y cuando Ricky entró en el apartamento, Jimmy Coonan cogió su pistola con silenciador y le pegó 2 tiros en la cabeza. Y después empezó a cortar el cuerpo en trocitos. Esa fue la primera vez que Mickey Featherstone veía cortar un cuerpo. Al principio, Featherstone se encontró mal y vomitó. Entonces, Coonan le pasó a Mickey el cuchillo y le suplicó a su protegido que lo clavara en el pecho de la víctima como gesto de solidaridad dentro de la banda. Creo que Jimmy en realidad no era duro. No tienes que hacer esas cosas si eres duro. Cuando te mataba, tenía que cortarte en pedazos para que entendieras que él era el jefe. A lo largo de la década de los 70 comenzaron a desaparecer cuerpos con regularidad a medida que Coonan se abría paso hacia lo más alto. Hacer el Houdini era como llamaba Coonan a su macabro ritual. Su principal objetivo era hacerse con los clientes de Rubinstein, lo que era una aspiración muy arrogante y audaz por su parte. Así que atrayeron a Rubinstein al bar conocido como el Club 596, en la calle 43. Entró en el bar y vio al momento lo que estaba pasando, pero no pudo hacer nada. Jimmy Coonan y otros 4 o 5 miembros de los Westies rodearon el cadáver de Ruby. Y Jimmy fue pasando el revólver a cada uno de ellos para que dispararan una bala en su cuerpo ya muerto. Puede que Coonan hubiese conseguido los clientes de Stein, pero Mickey Spillane aún gobernaba Hell's Kitchen. Jimmy Coonan sabía que nunca podría ser el jefe de la zona oeste si Mickey Spillane todavía estaba por allí. Así que Jimmy Coonan creó una alianza con la familia Gambino, de Brooklyn, en concreto con un capo de la familia Gambino, conocido como Roy DeMaggio. Debido a la alianza de Coonan con la temida mafia y al fracasado secuestro del gángster italiano, los días de Mickey Spillane estaban llegando a su fin. No estábamos a salvo. Habríamos estado mejor en Belfast, porque allí al menos habríamos sabido quién era el enemigo. Estaba muy asustado. Se marchó de la zona oeste. Se mudó a Queens con su familia para no sufrir la constante presión que había sobre su mujer y sus hijos. El 13 de mayo de 1977 llamaron a su timbre. Bajó a la calle, se acercó hasta un coche que estaba aparcado enfrente, asomó la cabeza dentro del coche. Al día siguiente, DeMaggio y Coonan quedaron en Hell's Kitchen y DeMaggio dijo: "Te he hecho un regalo de cumpleaños por adelantado", y le enseñó a Mickey Spillane. La que en su día había sido la orgullosa mafia irlandesa se había reducido a una serie de asesinatos sin razón. Eso es lo que deberíamos hacer.
Mátalos a todos. Muchos de los criminales de la zona oeste opinaban que los Westies deberían ser irlandeses. Hell's Kitchen, eso somos nosotros, es nuestro. Así que crearon una rivalidad dentro de ellos. La facción irlandesa que quería que el vecindario siguiera siendo irlandés se alió con Mickey Featherstone. Jimmy Coonan comenzó a ir en su propia dirección, casi como un hombre de negocios independiente que trabajaba con los italianos. Esto sorprendió a los irlandeses de Hell's Kitchen, que se preguntaban ¿cómo se atreven? ¿Cómo se pueden aliar con esa basura que hemos intentado echar de nuestro barrio durante 100 años? Coonan, que sentía su poder amenazado por Featherstone, dio un siniestro golpe preventivo. Organizó el asesinato de un enemigo de los Westies, llamado Michael Holly. El asesino llevaba una peluca rubia rojiza para parecerse a Mickey Featherstone. Se hizo una rueda de identificación con varios de los sospechosos habituales, entre ellos Mickey Featherstone. Todo el mundo comenzó a reconocerle como el autor del crimen. Mickey Featherstone no tenía nada que ver con este asesinato. Se había preparado todo para que pareciera que él había sido el asesino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Featherstone fue declarado culpable del asesinato e hizo lo posible para revocar la condena. Los tipos de violencia que los Westies utilizaban unos contra otros no inspiraban ninguna confianza al grupo. Aguantaron bastantes años, pero una vez que empezaron a venirse abajo se hundieron muy rápido. Y el juicio llegó en 1988 con Mickey Featherstone como testigo sorpresa en contra de todos sus antiguos compañeros de la banda de los Westies. Pareció el regreso a un tipo de cultura que había existido en ese barrio unos 120 años antes. Coonan fue condenado a 75 años en prisión, poniendo fin al largo reinado de la mafia irlandesa en Hell's Kitchen. El futuro del gángster Paddy se centraba entonces en Boston, con un último jefe que podría ser el más diabólico de todos. A mediados de la década de los 70, la Cosa Nostra dominaba el submundo en Estados Unidos. Los Paddys, como banda, habían desaparecido en Nueva Orleans, Nueva York y Chicago. Pero en Boston, un solitario gángster irlandés iba a librar su última batalla. La guerra de Bulger no era una guerra sobre el papel, era una guerra oculta. Nunca tuvo que acercarse a la mafia con un revólver. Empleaba al FBI para acabar con ellos. El FBI no podría atrapar a nadie si no fuera por sus informantes. El mundo del cumplimiento de la ley giraba en torno a los informantes, y ellos tuvieron a la rata más grande, a la rata por excelencia, Jimmy Bulger, y también a Stevie Fleming desde el principio. Whitey proporcionaba información a su amigo de la infancia del sur de Boston, el agente del FBI John Connolly. Y esa conexión, combinada con la supuesta influencia de su hermano y senador Billy Bulger, hizo de Whitey una fuerza imparable. Whitey Bulger era como un personaje de una película de Jimmy Cagney de los años 30, de una película de gángsteres de la Warner. Había conseguido sobrevivir tiempo después de que el entorno de la mafia irlandesa desapareciera debido a su relación entre el gángster, el político y el representante de la ley. Gracias a Dios que eres mi amigo. A mediados de la década de los 80, con la ayuda de Bulger y su sicario Steve Fleming, los mafiosos más afamados de Boston estaban entre rejas. John Connolly era el ídolo de la ciudad. Y Whitey era intocable. La gente del periodismo se informaba y se preguntaba qué pasaba con Whitey Bulger. ¿Sería él el próximo objetivo?
Había muchas agencias que intentaban darles la atención que se les debería haber dado. Pero una y otra vez, cuando se conseguía información, se les acababa perdiendo la pista. Llegábamos hasta cierto punto, pero nunca podíamos alcanzarles. Si alguien iba a ser una rata e iba al FBI para conseguir protección por ser un soplón, John Connolly avisaría a Jimmy Bulger. Lo próximo que se sabía era que el tipo estaba muerto, y esto pasaba continuamente. Da miedo. ¿A dónde vas cuando tienes problemas? ¿A quién vas a acudir? ¿A la policía? A finales de la década de los 80, Bulger y Fleming gobernaban Boston como si se tratase de líderes militares, robando en el barrio al que llamaban su casa y matando indiscriminadamente y sin consecuencias. Pero como les pasó a todos los que vinieron antes, en 1990 se les acabaría la suerte de los irlandeses. Encontramos al principal usurero de Boston que había tenido relaciones de primera mano con Bulger y Fleming. Y poco a poco fuimos descubriéndolo todo, capa por capa. Creo que fue el principio del fin porque en ese momento Jimmy Bulger estaba aguantando mucho para poder seguir en la calle. Se había quedado sin gente a la que entregar. En diciembre de 1990, John Connolly decidió retirarse del FBI. A mediados de los 90, ya retirado, informó a Whitey y a Fleming de que las acusaciones habían descendido. Bulger reaccionó de inmediato. Tenía preparado un plan de escape. Cuando eres una rata tienes que planearlo todo. Stevie Fleming estaba por el distrito financiero y cuando le cogió la policía pensó que era el blanco. Gritaba, no disparen, no disparen. Cuando él pensó que era el blanco, no lo era, pero luego se convirtió en un blanco federal y entonces fue cuando le atraparon. Los planes de huida que Whitey trazó durante años se hicieron realidad. En 1995, Bulger se fugó a los bellos paisajes de Estados Unidos. Stevie Fleming se enfrentó a los cargos, fue arrestado y decidió defenderse diciendo que era un informante del FBI, que tenía inmunidad de persecución y que el FBI le permitía hacer todo excepto matar. No matar a nadie. Pero en la década de los 90 se desenterraron más de 20 cuerpos en el sur de Boston. Desde el momento en el que empezaron a desenterrar cuerpos de mujeres, las cosas cambiaron de verdad. Y ya nadie en el sur de Boston decía que era un buen tipo. Fue repugnante. Estamos hablando de mujeres, novias, hijas. Para esa gente no había reglas. Para ellos era divertido. Era algo que con el paso del tiempo empezaban a disfrutar. En mayo de 2002, John Connolly fue declarado culpable de aceptar sobornos de dos de sus más preciados informantes. Fue condenado a 10 años de prisión. Y ahora se enfrentaba a nuevos cargos por conspiración de asesinato. Pero la pregunta en mente de todos era, ¿dónde está Whitey? Algo que Billy nunca haría es entregar a su hermano. Y no era el tipo de persona que hablaba de su hermano en público, pero si se le presionaba diría, es mi hermano y le quiero. Ningún submundo criminal en la historia de los Estados Unidos resistió tanto tiempo como la mafia irlandesa. Esta es mi unión. Y el faro del crimen organizado de Boston sería el último y fantasmagórico resto de una saga sangrienta que empezó un siglo y medio antes en la tierra de la esperanza y la oportunidad.
Había una cara del capitalismo estadounidense completamente despiadada que siempre ha estado ahí. Y nadie experimentó tanto esa cara como los irlandeses que llegaron primero. Y tenían que formar grupos literalmente para superar esos obstáculos. De esa forma se lo pusieron fácil a todos los inmigrantes que vinieron después. El legado de todo esto es que ese entorno aún existe. Y hoy se ven grupos de inmigrantes intentando involucrarse en el poder tanto financiero como político. Ya no son solo los irlandeses y los italianos, sino también la mafia rusa, los narcotraficantes latinoamericanos, los yugoslavos, dominicanos, jamaicanos, que están involucrados en el negocio de los narcóticos. Y el modelo de todo esto es la mafia irlandesa de los Estados Unidos. Nuestros antepasados hicieron todo el trabajo. Hoy tenemos que ser abogados, tenemos que ser doctores, tenemos que ser empresarios. Si vas por ahí intentando ser un gángster, estás anticuado.